empezamos a comprender lo que es la alquimia. Convertir el plomo en oro, ¿les suena? Un metal pesado en oro. Así que los seres humanos estamos diseñados para convertir cualquier cosa que ocurra, que no sea oro, en oro. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se acerca el plomo nos vamos corriendo. Cuando eso ocurre, el plomo sigue ahí y además no solo el plomo sigue ahí, sino que nosotros entramos en una especie de sensación de sinsentido porque no estamos llevando a cabo nuestra función. Curioso esto. Permítanme que les lea unas frases de Carl Jung. Estuve aquí descansando y tenían el libro rojo que él escribió y cita una frase en el prólogo. Se la leo. Es néctar. Escuchen esto. El espíritu de la profundidad tomó mi entendimiento y todos mis conocimientos y los puso al servicio de lo inexplicable y de lo contrario al sentido. Sigue. Me robó el habla y la escritura para todo lo que no estuviera al servicio de la función mutua de sentido y contrasentido que da por resultado el suprasentido. ¿Vieron qué belleza? El espíritu de la profundidad tomó mi entendimiento y mi conocimiento. Armonía mutua entre sentido y contrasentido da el suprasentido. Sentir lo que no tiene sentido nos lleva a un suprasentido. Esas palabras las escribe alguien que ya no está. Cuando el espíritu de lo profundo te toma, desapareces. Todo lo que haces, miras, sientes, expresas y nace de ti, está naciendo de ese espacio, de ese espíritu interno. Por eso es que sabes que, aunque tú percibas como lo percibas, sabes que eso tiene un sentido más profundo que el que tú le estás dando. Por lo tanto, no te cuestionas si es correcto o incorrecto, debería o no debería, qué elección escojo, cuál de las dos es mejor. ¿Les suena? Estamos hablando de un espacio interno al que tú no puedes acceder, pero que Él te abraza. Lo curioso de esto es que nosotros no paramos de intentar acceder a Él y al hacer eso no nos damos cuenta de que ya nos está abrazando porque nosotros somos lo que buscamos. De nuevo, permítanme esto. Sentir lo que no tiene sentido nos lleva a un suprasentido. ¡Espectacular! Entonces, si realmente quiero conocerme y saber quién soy y qué sentido tiene mi vida, puedo elegir abrirme a sentir el sinsentido. En otras palabras, puedo abrirme a ser un ser humano. Ser un ser humano. Nada más. Nada más. No se supone que tengamos que ser otra cosa que lo que somos. Cuando uno se abre a ser lo que es un ser humano, se abre también a ser lo que es que hay detrás del ser humano. ¿Tiene sentido esto? Esa apertura de ser imperfecto me abre a descubrir la perfección que esconde mi imperfección. No antes. Luchamos y batallamos y sufrimos duro con sudor para conseguir que lo imperfecto se convierta en perfecto, sin permitirle existir a lo imperfecto. Cuando yo no me abro a existir en lo imperfecto, no puedo descubrir la perfección que entraña, porque no la puedo ver.
Hasta que yo no me asuma a mí mismo con mis propios límites y mi ignorancia, no descubriré la libertad y el conocimiento que esconden mis límites y mi ignorancia. Ignorancia. ¿Qué debe esconder la ignorancia? Sabiduría. Límite. ¿Qué debe esconder el límite? La libertad. ¿Qué esconde una cárcel de un preso? Esconde la libertad. ¿Por qué tratamos de huir de allí donde está lo que buscamos? El otro día tuve un encuentro con un hombre que con lágrimas en los ojos me explicaba: Sergi, yo estuve en la cárcel, creo que dijo 11 años. Y tú no puedes imaginar, Sergi, la paz que yo sentía ahí dentro. Me decía, yo pensaba, si esto es la paz, yo no quiero marcharme de aquí. Pelos de punta. Porque lo que expresaba ese hombre es que no importa dónde estés, tú puedes experimentar tu paz interior por el hecho de estar donde estás, porque la paz que tú eres está donde tú estás. El problema que tenemos, de nuevo, es cómo nosotros vivimos esa paz. Evaluándola, conceptualizándola, buscándola, condicionándola, en definitiva, huyendo de ella. Entonces, escuchaba esas palabras de Jung y uno cuando escucha esa profundidad se queda embriagado y conmovido por la expresión simple, obvia y natural de ese espacio interno. La unidad entre el sentido y el contrasentido. Nosotros creemos que contrasentido es ausencia de sentido, pero no es cierto, porque cuando unes una cosa con la otra, cobra su sentido real, y eso es lo que él llamaba suprasentido. Increíble. ¿Les suena esa expresión del supraconsciente? El supraconsciente, suprahumano. Supraconsciencia ocurre cuando nuestra conciencia ordinaria se encuentra con nuestra inconsciencia. Entonces surge la supraconsciencia. ¿Qué significa? Que nuestra conciencia ordinaria, al descubrir su opuesto oscuro, alcanza una magnitud que nos supera. A eso le llaman amor. Lo que más me divierte y me sorprende a la vez, cuando hicimos el proceso con la compañera, si te puedo rehusar del todo ya, al final del proceso, cuando ya terminó, decía, como sorprendida de ese calor interno, ¿verdad? Eso es lo que más me sorprende también y me divierte, como cuando alguien se sorprende por sentir algo que siempre ha estado ahí dentro. ¿No es irónico? ¡Uy! ¿Qué pasa? Estoy sintiendo algo desconocido. Ya, pues si está ahí dentro. ¿Qué ha pasado en mi vida que le he estado dando la espalda a eso durante tantos años y que además, a ver, pues si sabe rico? Es como un calorcito, ¿no? Como una paz, ¿no? Y ahí entro, ¿no? Y voy descubriendo una presencia. Eso se llama yo soy. Se llama la conciencia del ser. Eso ocurre cuando la personalidad entra en conocimiento del presente. Cuando la personalidad se hace presente, lo que surge es presencia. La presencia es la personalidad consciente del presente. Fíjense qué simple. Sea lo que sea que sean, siéntanse como se sienten, piensen como piensen. Si son conscientes de ello, entrarán en presencia. Y esa presencia tiene la capacidad de armonizar y reorganizar cualquier sensación, emoción y condición mental desde una perspectiva basada en la coherencia interna, en la coherencia con la vida, con la existencia. Buenas tardes a todos, bienvenidos aquí.
Gracias por estar aquí. Hablaba también en el prólogo la persona que lo escribe y que citaba la frase de Jung acerca de una conciencia centrífuga, que es la que usamos hoy en día, que mira hacia afuera y cada vez se acelera más. ¿Se han dado cuenta cómo va nuestra tecnología a la velocidad a la que cambia nuestra tecnología? Evoluciona hacia afuera y cada vez se hace más rápida, y en cambio está surgiendo ahora mismo una conciencia centrípeta que va hacia adentro y que cada vez va más despacio, más lenta, porque está llegando al lugar donde ya no hay más movimiento. Eso es tan bello y al mismo tiempo genera tanta confusión, porque desde esta velocidad de aquí fuera para alcanzar aún más velocidad, porque si no da la sensación de que me pierdo la vida. Ser conscientes de esa cosa inherente que está ocurriendo en el mismo lugar que ocurre esto y que lo único que hace es preparar un descenso suave, natural, hacia ese lugar de no movimiento. Genera esa confusión de cómo hacerlo cuando no hay nada que hacer. Cuando uno se deja llevar completamente por ese movimiento, y digo dejarse llevar no inconscientemente, sino dejarse llevar atento a qué ocurre en ese movimiento centrífugo, se da cuenta de que en cada paso de ese movimiento centrífugo también hay uno centrípeto. ¿Centrípeto se llama? Que está devolviéndole a su origen. Da igual en qué punto de tu proceso te encuentres, da igual en qué lejos estés o qué rápido estés moviéndote, siempre hay un punto que te devuelve suavemente de origen. A eso lo llamamos, ¿cómo lo podríamos expresar? Vamos a inventarnos la palabra supraevolución. Esto es la evolución, ¡wow! Somos aquí, tenemos carros y tenemos smartphones y ¡qué brutal la evolución! Morimos de lo mismo, hay guerras igual, enfermedades igual, ahí estamos igual, pero uy. Y luego la supraevolución, que lo único que hace es deshacer esa evolución falsa para retornarnos al estado del ser. Ese impulso está ocurriendo y es muy bello. Yo creo, y eso es una opinión mía, por lo tanto no se la crean, creo que está siendo tan obvio ese impulso interno, tan obvio, porque es tan cada vez más opuesto a esa distancia y velocidad, es decir, que a más distancia y más velocidad, al mismo tiempo es tan clara la contraposición a esa otra cosa, que los seres humanos estamos empezando a sentir algo interno que nos lleva a ese lugar. Así que ahí está el libro rojo. Leía también que él fue muy reservado con su proceso. Compartía creo que con su esposa y alguien más. Y él descubrió una forma, explica, que le terminó llamando la imaginación creativa. Que esa imaginación creativa lo que hacía era ni más ni menos que confrontar su propio inconsciente e investigar en su propio inconsciente. No en su conciencia, sino en su inconsciente, porque él descubrió su potencial. Y también añade que una vez desapareció, sus hijos nunca conocieron esa técnica porque él nunca les expresó. Interesante, ¿verdad? ¿Saben cómo se llama eso? Amor. Ustedes dirán, ¿amor? Pues si él descubrió esto, ¿por qué nos enseñó? Porque respetó sus procesos. Respetó sus procesos. Pelos de punta. Qué increíble, ¿verdad? Les amaba tanto que respetó sus procesos, así como respetaba el suyo mismo. Y no intentó hacer nada con eso. Qué bello, ¿no? ¿Cómo? Difícil. Ahora observen. Es difícil
respetar el proceso del otro. No, sobre todo de los hijos. ¿El de los hijos? ¿Vamos? Pienso que uno como padre, la creencia que tiene la obligación de hacer de ellos, ¿sabes qué? Creo que es el sentimiento más fuerte que hay de ese forma. Y muchos padres y madres pudiéramos estar de acuerdo con ello hasta que le echamos una mirada honesta y nos damos cuenta de que yo no estoy en la obligación de llevar a mi hijo hacia donde yo pienso que es lo correcto, sabiendo que yo no sé qué es la felicidad. Eso es lo más fuerte. Por eso es que a los nietos los queremos y los gozamos. Ajá. Qué increíble, ¿no? Es, hijo mío, ven para aquí. No sé dónde te llevo, pero ven para aquí. No sé ser feliz, no sé sentir lo que siento, sigo culpando a los demás de lo que siento, pero tú sigue mis pasos y verás cómo serás mejor que yo. Expresa esto. ¿Qué significa la... Más bien desde la infelicidad que cada quien vive, es más bien eso. Yo ahorita te dije que tú dijiste, nos movemos de la baldosa original, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué nos movemos de la baldosa original? Por las creencias que traemos, porque el mismo mundo nos impulsa a eso, o sea, nos salimos desde nuestra conciencia y empezamos a experimentar y de pronto llegamos a turbulencias y a cosas en las que no queremos estar. Entonces, tal vez desde ese punto de vista, y esa era también mi pregunta, desde el punto de vista de mamá, uno dice, yo no quiero, más bien que ellos vivan de pronto lo que yo he vivido. Antes de ir aquí, vamos allí. Muy bello esto. ¿Cuántos papás y mamás, desde su conciencia de amor para sus hijos, no quieren que vivan lo que ellos han vivido en su pasado, sin darse cuenta de que lo que vivieron ellos fue miedo? Y al tener miedo que sus hijos vivan su pasado, están programándoles para lo mismo. Entonces, hijo mío, tengo miedo de que seas como yo, que tengo miedo. Entonces, sé de todas las maneras menos la que yo soy, porque tengo miedo que lo seas. Ahí es donde un papá se hace suprapapá o supramamá. Cuando en lugar de ser su papá, lo que hace es permitir que la vida sea el papá de ese niño a través de él. ¿Me explico? A ver si explico esto con sentido. Cuando la conciencia del ser empieza a amanecer, uno se da cuenta de que esa conciencia adopta los roles concretos que necesita en cada momento sin ningún tipo de problema. Entonces, yo es que ahora estoy aquí con ustedes y tengo un rol y no tengo ningún problema en asumir completamente ese rol con todas sus consecuencias, me gusten o no. Y cuando estoy con mi hijo, curiosamente, emerge un rol de padre y solo de padre. Yo no enseño a mi hijo, no hago, porque soy su papá. Entonces observo cómo mi ser o el ser que somos se expresa a través del rol de papá de una forma que en algunas ocasiones yo podría cuestionar, porque ese cuestionamiento está basado en mi miedo. Entonces es que ahí yo aprendo a ser papá a través de cómo mi ser se expresa en forma de papá para con mi hijo. Por lo tanto, mi hijo me está ofreciendo la oportunidad de descubrir cómo es que un ser humano ama a un hijo suyo sin miedo a que sufra. Porque el miedo que un papá siente a que su hijo sufra es un miedo egoísta, porque si sufre mi hijo, sufriré yo. Yo no quiero que él sufra porque yo sufriré más. Cuando uno descubre eso, wow, empieza un proceso duro, si quieres, pero honesto, acerca de la revisión de la idea de amor paternal o maternal hacia un niño, donde me doy cuenta de que apenas nunca, solo cuando duerme, le permito ser como es. Y además observen qué cruel.
Solo cuando duerme le miro y le permito ser como es y no me doy cuenta de eso. Lo que pienso es, qué bueno eres cuando duermes. ¿Les suena eso? Qué hermoso es cuando duerme, ¿sí? En lugar de darnos cuenta de que cuando duerme es bello porque nosotros le damos la opción de ser como es. Cuando le viésemos despierto, botando por aquí, haciendo aquello, y le permitiésemos ser como es, que no significa que le permitamos ir con un cuchillo detrás de un perro, ¿bien? Sino permitamos que él pueda hacer eso. No significa que le permitamos hacerlo, sino la posibilidad de que él exprese eso. ¿Me he explicado? Porque ahí a veces hay confusión y controversia. Si yo permito eso, puedo ver la belleza de eso detrás de mis opiniones. Y ahí es que otro sistema educativo nace, que está basado en la comprensión profunda del ser. Y ahí no hay palabra, gesto ni comportamiento que sirva. Es espontáneo, natural y hermoso. Ahí es donde un papá se puede encontrar en alguna ocasión pidiéndole perdón a su hijo por haberle gritado, creyendo que él era el culpable de la ira que él sentía. Perdona porque pensé que tú eras el responsable de lo que yo sentía y me di cuenta de que lo que estaba sintiendo era miedo. Discúlpame, pero no vuelvas a hacer. Entonces se establece ahí una relación honesta con tu hijo en la que te digo, no necesitas darle lecciones de nada. Ustedes han visto los niños, los más pequeños, 1, 2, 3, 4 años, que comprenden perfectamente el idioma, que les entra por aquí, les sale por aquí. Porque todo lo que les decimos está basado en el miedo y ellos aún no tienen su conciencia enfocada en el miedo. Por eso es que lo que les decimos no lo pueden ver, no lo pueden sostener. ¿No me has entendido? Te lo he dicho 10 veces. ¿No me has entendido? Y al día siguiente, ¿lo vuelves a hacer? ¿No me has entendido? Y ahí estamos 2, 3 años hasta que creemos que nos comprenden, cuando en realidad están empezando a atender el miedo. Están empezando a atender el miedo que una y otra vez expresamos. Y les pedimos que lo atiendan. Atiende el miedo, atiende el miedo, atiende el miedo. Porque cuando un ser humano atiende el miedo, se opaca. Qué bueno que eres, no haces ruido. Sí. Levántate. Sí. Es ese espacio. Los niños pequeños nos molestan y nos inoportunan no por lo que hacen, sino por la intensidad en la que lo hacen. Porque toda su alma está puesta en cada gesto que hacen y nos supera. Incluso jugar con ellos nos supera. Nos cansa. Nos cansa. Qué lindo ver todo esto. Muchas gracias. ¿Sirvió para lo que tú decías? Muchas gracias. ¿Se imaginan una escuela donde en lugar de tener una técnica educativa Handenkantes-Kronkind, el maestro se conoce a sí mismo y se permite sentir lo que siente porque ya no le teme? ¿Se imaginan un maestro así? Los hay. Hay un documental muy hermoso donde creo que es una escuela japonesa, si no recuerdo mal, con un maestro japonés y lo graban durante todo un año escolar. Y lo que se genera ahí en esa clase es impresionante, porque el profesor lo que hace es recoger todo, lo recoge todo y lo ofrece a los alumnos para que entre ellos generen conocimiento. Y hay un trato exquisito a las situaciones personales de cada niño, a las emocionalidades y situaciones emocionales de cada niño. Es hermoso cómo trata eso. En un momento del documental, a una niña se le muere la abuela. ¿Cómo tratan eso? Cuando dan espacio a que esa niña exprese cómo se siente, cómo lo ha vivido, lo que sentía por su abuela, y todos los niños de la clase llorando, experimentando
al unísono lo mismo que esa niña y aprendiendo todos acerca de la experiencia emocional de esa niña en lugar de protegerse de lo que siente. Espectacular, espectacular. Todo el mundo habla del miedo que da ser papá y de querer hacer las cosas bien. Y yo pienso que sentir ese miedo, como estar consciente del miedo, de por qué se te genera, para poder educarlos, ¿me explico? Y que en esa guía está el amor hacia el hijo, pero no el amor ciego de que yo quiero que él sea, sino de reconocer cómo es él. Educar viene de educare, si no recuerdo mal, y significa acompañar. Observa que uno siempre acompaña hacia sí mismo, siempre, porque no sabemos otra cosa que nosotros mismos. Entonces, cuando educamos a nuestros hijos, los acompañamos hacia ese espacio. ¿Y la escuela? ¿Cuál escuela decía? ¿La última que dice? La Hunderkandenbendenskrenskin. Hay varias distintas. Tantas como uno quiera. Observa que toda escuela nace de un proyecto educativo que nace de una opinión. ¿De una opinión o de una religión? ¿O de un dogma? Una religión es una opinión y un dogma también. Nacen de ahí. Si todo lo que hoy somos, creemos, vivimos, pues está fundamentado en la educación, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer que el proceso para nuestros hijos o para nosotros también sea, pues, por encima de la educación, sea más fácil para llegar a estos temas? Pues cómo pasar por encima de la educación, ¿sí? Para que estos temas de la humanidad, pues, de la espiritualidad, sean más importantes que la educación, ¿sí? Pues ¿cómo hacer? Porque es muy difícil, pues, inventar una escuela para deseducar, ¿qué? No sé. Muy lindo eso. Si es que vamos a construir, y luego vamos a lo que ofreces, si es que vamos a construir una escuela para deseducar lo educado, vamos a tener muy claro antes de que surge de un impulso interno y no de una opinión de que deseducar es mejor. Hace un tiempo me pidieron participar en un congreso de educación para niños del tercer milenio, llamaban. Empecé a escribir ideas para ofrecer allí. ¿Y a cuál más impresionante? La educación holográfica. ¡Wow! La educación no sé qué. ¡Wow! La educación orgánica. ¡Wow! Es esa educación que cambia a medida que el niño cambia. ¡Wow! Y de repente me di cuenta de que todas esas ideas estaban basadas en mi creencia de que eran mejores que las otras. Cuando yo me di cuenta de que eran mejores que las otras, mejor, peor, aprobado, suspendido, me di cuenta que era lo mismo. Entonces, cogí mi coche y me fui a la puerta del colegio donde yo había sido educado y me senté en un banquito que habían puesto. Y estuve observando y sintiendo. Y empecé a darme cuenta de algo que no había visto antes. Todo lo que yo viví en ese colegio estaba perfectamente diseñado por mí para poder superarlo. Todo lo que yo viví en ese colegio estaba diseñado por mí para poder aprender a superarlo. Tú hablabas de una educación que supere la educación. Mi educación fue la misma herramienta para superarse a sí misma. Pero la única forma que eso puede ocurrir es con una mirada honesta y de aceptación. Y ahora te cuento un cuento, así que no te lo creas. Después de darme cuenta de esto y de estar llorando
de tantos momentos que yo había creído sufrir en mi colegio, porque nadie me entendía, bla, 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 bla. Empecé a ver cómo mi conciencia en luz estuvo moldeando eso para que un día fuese a sentarme en un banquito enfrente del colegio, a perdonar todo eso. Porque el perdón es la única herramienta que nos lleva al conocimiento verdadero, más allá de nuestras creencias perdonadas. Una vez hecho esto, sentí algo en mi zona genital y eché un vistazo mentalmente y vi unos hilos finos, como, ¿sabes estos láseres que ponen en los edificios para que los ladrones no entren? Pues láseres así, como en red, que nacían de mis genitales y se unían al colegio en forma de red, y descubrí que sin yo haber sido educado sexualmente, había una conciencia acerca del sexo en la que yo me conecté en ese espacio. Y siendo consciente de ello es que pude agradecerla y soltarla. Curiosamente, a ese nivel de sutilidad se llega a través del perdón. Qué increíble, ¿verdad? Entonces siempre estamos buscando mejorar las cosas. Cuando uno se mejora a sí mismo, cuando acepta aquello que quiere mejorar. La aceptación nos lleva a la paz. Dame un instante porque lo que acabas de ofrecer no es poco. Deja que lo integre. En una ocasión me llamaron a asistir a una escuela, Handerburgen-Kreinskin, y estando allí me sentía incómodo, sentía incomodidad, sentía presión. Y sintiendo esa presión y esa incomodidad, abriéndome a sentirla, me di cuenta de que lo que estaba sintiendo eran las ideas de los que participaban en esa escuela, de que esa escuela era la mejor. Y por lo tanto se debía de educar de esta forma y no salirse de esta forma, porque entonces corres el riesgo de entrar en el sistema. Ahí descubrí todo lo que te acabo de explicar. Eso no significa que lo que hacían en esa escuela fuese incorrecto, porque lo que hacían en esa escuela era perfecto para que ellos pudieran descubrir lo que yo también estaba descubriendo gracias a ellos. Entonces, a resultas de todo esto, yo me pregunto, ¿dónde queda el error entonces? No existe. Y ahora, ¿me permites seguir avanzando con esto? ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Y ahora observa, nos miramos un momento desde esta conciencia de que no existe el error. Entonces estoy enfrente de un ser humano completamente inocente. No importa lo que hayas hecho o lo que pienses que sucedió o no sucedió, no existió error. Gracias. Si no existe el error en ti, en todas esas personas con las que tú crees haberte relacionado tampoco. ¡Wow! ¿Viste? Entonces es que desde ahí puedo echar un vistazo al mundo en el que vivo y ver lo increíble que son los seres humanos que me rodean y siempre me rodearon. Todos ellos inocentes. Porque aún más crean en sus errores, tú sabes que no existen. Y como sabes que no existen, les respetas sus creencias acerca de los errores, porque sabes que creer en los errores no es un error. Es tan bello, es tan
cristalino, tan pristino, que uno solo experimenta la magnitud de la perfección de cada instante. Y cada vez que surge un sí pero o ¿y qué pasa cuando? Se vive también, se abraza y se recoge desde ese espacio. Muchas gracias. Wow, qué lindo. Gracias. Una cosa más, no terminé. ¿Eres capaz de sentir la nobleza de tu corazón? Muchas veces, ¿me acompañas con esto? Te estoy usando ahora. Hasta ahora había compartido, ahora te estoy usando. Muchas personas nobles de corazón sufren su nobleza porque suelen vivir la decepción externa. ¿Me explico? Entonces muchas personas vinculan nobleza con voy a sufrir de decepción y sufren en silencio su nobleza. Nobleza implica presencia sin miedo. Nobleza implica estoy aquí para ayudarte y no te voy a decepcionar porque estoy aquí. Eso implica fortaleza. Así que muchas gracias por ese corazón noble que late ahí. Gracias. Gracias. ¿Te puedo mostrar una cosa? Ponte de pie. Mira, ven. ¿Ves ese señor de ahí? Sí. Pues no es un señor. Es la nobleza expresada en forma humana. Muchas mujeres buscan eso y no lo encuentran. Eso que ves en él, tan despierto y tan vivo, está en todos los hombres. Y las mujeres están diseñadas para acompañar a los hombres a descubrir su nobleza. ¡Wow! A través de su aceptación. Que no resignación, aceptar no es resignarse, es dar la bienvenida. ¡Wow! Las mujeres dicen que nos llevan unos años de ventaja. Y eso es porque su función es recibirnos. Y si función es recibirnos es que ya están aquí. Los hombres aún estamos llegando. Qué hermoso es esto, Dios. Déjame mirar esto. ¿Viste eso? ¿Qué movió ahí? ¿Lo viste? Un calor en todo el cuerpo. Se llama amor. Cuando la nobleza y el amor se encuentran. Cuando la nobleza y el amor se encuentran, ¿puedes imaginar eso? La paz que surge ahí. Gracias. Linda. Vamos para allá. ¿Se dan cuenta cómo esto no es una charla? Sergio, no sé si está en el alcance del taller, pero por lo menos para beneficio mío, tengo una pregunta de pronto, voy a pasar de pronto por ignorante. ¿Qué es el ego? Esa es una respuesta muy compleja de transmitir, porque quien la pregunta es el ego. Pero vamos a usarla, vamos a usarla. Sí, vamos a usarla, por supuesto. El ego es esa parte de nosotros que quiere comprender. Por eso es que quiere comprender qué es el ego. Porque sabe que si lo comprende, seguirá existiendo como tal. ¿Qué quiero decir? El ego comprende las cosas asociando y almacenando ideas, asociando y almacenando ideas. Entonces, si llega a comprender lo que es el ego, creerá que esa comprensión le trascendió, cuando en realidad le dio un concepto más. Entonces, ¿qué es ego? Vamos a usar un ejercicio muy simple que
usé en algunas ocasiones. Necesito algún objeto de color. Mira, ¿puedo usar tu bolso? ¿Puedo usarlo? ¿De qué color es este bolso? Verde. Bien. Ahí tenemos verde. Bien. Ahora observa. Para que este objeto sea verde, tiene que absorber todos los rayos de la luz y rechazar el color verde. Tú lo ves verde porque al impactar en este objeto todos los rayos de la luz, expulsa el verde, lo rechaza. ¿De acuerdo? Entonces, este bolso es de todos los colores menos verde. ¿Qué es el ego? Todo lo que tú piensas que eres. Porque lo que en realidad eres todo menos lo que piensas que eres. Observa. Los seres humanos entonces estamos en una experiencia donde lo que percibimos, y es real, son los efectos del rechazo, de lo que es refractado. No vemos todo lo que este bolso acoge y es porque nuestra perspectiva de la conciencia está basada en el rechazo a nosotros mismos. Por eso es que todo lo que vemos a nuestro alrededor es una proyección de nuestro sistema de pensamiento. Todo lo que tú ves ahí fuera es lo que tú estás rechazando desde dentro. ¿Viste? Esa acción es el ego. Cuando yo me miro a mí mismo y me veo, sé que es ego. Por muy que me vea, sé que es ego. Mientras yo me perciba, aquello que percibo es ego. ¿Qué hago entonces? Me abro a percibirlo, acepto lo que percibo y soy lo que percibo. Cuando hago eso, el ego ya no está interfiriendo porque el ego es rechazo. Si tú aceptas tu ego, no lo estás haciendo desde tu ego. ¿Me explico? Ahora observa, y esto es clave. Cuando yo me abro a aceptar mi ego, lo primero que descubro es que no sé aceptarlo. Cuando me doy cuenta de que no sé aceptar mi ego porque yo soy el ego, entonces me abro a ser enseñado. Y ahí es donde la voluntad aparece en lugar del deseo. La voluntad aparece y esa voluntad permite que tu ser se exprese a través de tu ego sin problemas. Porque tu ser interno no tiene ningún conflicto con tu ego, pero tu ego sí que tiene conflicto con tu ser interno. ¿Viste? A mí me resulta muy interesante esto y lo extrapolamos. Porque yo sí, soy consciente de que es un verde turquesa, podría ser. Y darme cuenta de que esa percepción, de nuevo, no se trata de no ver el bolso verde. ¿Me explico? No se trata de verlo multicolor menos verde, no se trata de eso. Se trata de asumir lo que percibo y darme cuenta de que es falso. ¿Recuerdas con el sol? No se trata de verlo quieto. Se trata de ver lo que veo y darme cuenta de que eso no es verdad. Sin más. Pero ahora extrapolo esto a las relaciones humanas. Cuando yo la veo a ella, le veo a él, o le veo a ella, o le veo a ella, sé que son todo menos lo que yo veo. Incluso si lo veo bondadoso, amoroso, sé que son mis conceptos de bondad. Esa persona no es mi concepto de bondad, es algo mucho más. Por eso es que cuando yo estoy hablando con mi compañero sobre las escuelas y cómo bla, 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 a medida que yo voy soltando mis ideas acerca de su pregunta y mis ideas acerca de lo que yo sé al respecto, empiezo a sentir algo profundo que se llama nobleza y que a mí me embriaga y me supera porque no tiene nada que ver con lo que yo pensaba que era la nobleza. Y entonces él se convierte en mi maestro de la nobleza porque lo puedo ver más allá de mi ego
y del suyo. ¿Viste? Y eso que estoy diciendo, puedo verlo más allá de mi ego y del suyo. No es algo que el ego consiga hacer, pero el ego va a pretender decirte que lo has conseguido tú. Esa visión de la nobleza no le pertenece a Sergi, le pertenece a la nobleza en esencia. ¿Sí? Ay. Sí, bueno. Gracias. No, se ve complejo y difícil porque es demasiado simple. Fíjate que simple. Todo lo que yo pienso no es. Fíjate que simple. El problema es que con que pensamos tantas cosas porque nuestro ego está ofreciendo un montón de esquinas para que no dejemos quieta la conciencia, entonces pensamos que es complejo. Pero solo con que mires una de esas opciones se te cae el castillo de naipes. Se te cae el dominó. Y aparece toda una imagen que estuvo ahí siempre, pero que no veías porque no te atreviste a hacer clic. Clic. Gracias por tu pregunta. Un tema que de pronto lo he oído tocar en algunas charlas, pero me gustaría oírlo en es el tema de la espiritualidad y el dinero, sobre el aspecto de lo que tiene que ver con cómo afecta la carencia con relación a fluir el dinero, o que tiene que ver la espiritualidad con el proceso del dinero, porque muchas veces se maneja el concepto de espiritualidad apartando un poquito la parte de prosperidad, y muchas veces se confunde la prosperidad y el manejo cliché de la espiritualidad, y entonces ahí hay una mezcolanza y me gustaría pues escuchar al respecto. O qué implica, por ejemplo, esa carencia de que el dinero no fluya en todo este proceso, porque a veces que de pronto sí hay un potencial y el dinero no fluye. Entonces, ¿qué es? Si es una percepción errada que tienes o... Qué lindo eso. ¿Te respondo? Aunque eso implique que te quedes sin dinero. Ok. Observen. Porque uno quiere comprender esto porque así como que va a ir mejor la cosa, ¿no? ¿Cierto? Queremos comprender la prosperidad y la espiritualidad respecto a la prosperidad porque creemos que en el fondo pues nos va a llevar a más dinero. Inconscientemente lo pensamos así porque relacionamos dinero y posesión con abundancia. Vamos allá. Prosperidad y abundancia no son lo mismo. Vamos allá. El proceso espiritual lo único que hace es dar la vuelta a la percepción de fuera hacia adentro para darme cuenta de que todo lo que veo ahí fuera está basado en mi significado. ¿Ok? Estos son 2.000. Un momentito, ¿eh? Estos son 20.000. Ahora observa. Esto es un billete de 20.000 pesos colombianos. Papel moneda. Esto lo usé ayer y me gustó mucho lo que surgió. Vamos a ver qué surge hoy. Cuando un español hace esto, no pierde nada, porque esto no significa nada para mí. Pero para un colombiano sí. Entonces, cuando tú haces... Un poquito menos del mínimo diario. Ok, entonces, cuando tú me das esto, tú pierdes 20.000 pesos. Me regalas y dejas de tenerlos. ¿Ven? Ahí es donde la espiritualidad interfiere. La espiritualidad intenta cambiar los conceptos y las ideas para que no se vean burdas. Cuando yo no las veo burdas, no puedo ver la esencia de lo burdo, que es pura perfección. ¿Bien? Entonces, cuando tú me das esto, tú dejas de tenerlo. ¿Bien? Ya no lo tienes, lo tengo yo. Pero observa. Eso es una vertiente espiritual de nuevo que no te permite ver que no lo tienes.
Luego ya veremos qué circula. Pero mientras yo no sea consciente de esto que estoy haciendo ahora, el que el dinero circula va a ser un concepto espiritual que no me va a llevar a una comprensión pacífica con el manejo del dinero. ¿Bien? Entonces, cuando tú haces esto, ahora lo tengo yo, la sensación es de que no lo tienes. Bien, luego lo interpretaremos espiritualmente o no. A mí no me importa eso. No lo tienes, lo tengo yo. Tú crees que acabas de dar 20.000 pesos, pero lo que acabas de darme es el significado que tú le das a esto. ¿Quedó claro eso? Entonces, cuando manejamos el dinero, lo que manejamos es significado. ¿Sí? Pero ahora observa, tu ser no es un significado. Por lo tanto, si estás consciente de tu ser, que sabes que tu ser es el que otorga el significado a lo demás, sabes que cuando haces esto, no pierdes nada. A pesar de que necesito honestidad ahí, eres consciente, percibes que acabas de dar 20.000 pesos que tú no tienes ahora. ¿Bien? La espiritualidad nueva lo que trata de hacer es que tú te des cuenta de que no, tú no has perdido nada, tú no has dado nada, que cuando tú das, tú recibes y que todo fluye, es una energía impresionante, para que no te des cuenta de que lo que estás otorgando no es dinero, no fluye dinero. Fluyen y se mueven los significados que nosotros le otorgamos. Cuando tú eres consciente de esto, te das cuenta de la abundancia interna desde donde tú das significado al resto de cosas. ¿Me explico? Esa abundancia se puede experimentar o puede emanar de forma próspera o no próspera. Pero los que se saben abundantes no por lo que tienen, ni por la manifestación de su abundancia, sino por ser conscientes de sí mismos. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Nada. Y al mismo tiempo todo. Mientras no comprendamos esto, esto será una herramienta para descubrir al ser. Fíjate, acaba de ser una herramienta espiritual. Porque en este mundo no hay nada que no sea espiritual. Son herramientas que yo puedo hacer uso de ello para alejarme de mi conciencia o para acercarme a ella. Me encuentro muchas teorías espirituales acerca del dinero que lo que pretenden es enmascarar el significado burdo de esto por un significado más brillante, sin cambiar el significado. Entonces es que vamos a hacer un encuentro espiritual y no cobramos. O sí cobramos, pero y ahí empezamos donación. Y cobro 4 veces más. No tiene ningún sentido. Ahí nos perdemos. Está ahí. Cuando uno está ahí, se da cuenta de una cosa. Todo lo que tú necesites para tu experiencia presente va a estar en ella. Hay seres humanos que requieren conocer la abundancia a través de la prosperidad. Y hay seres humanos que requieren conocer la abundancia a través de la no prosperidad. ¿Cuál es la opción correcta? No la sé. ¿Cuál es la que quieren la mayoría? La prosperidad. Interesante, ¿verdad? Observen otra cosa. Aquí hay personas ricas. Las hay. Y hay personas no tan ricas. Las hay. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay personas que tienen más dinero que otras aquí en esta sala. ¿Bien? Pero observen. Aquí sentados en la silla en la que estamos, todos tenemos el dinero que tenemos ahora. Vuelvo. Todos aquí en la sala, todos tenemos la cantidad de dinero que tenemos ahora. Tú tienes la cantidad de dinero que tienes ahora. Es la misma cantidad que tienes tú, la cantidad que tienes ahora. La misma que tú, la cantidad que tienes ahora. Y tú tienes la cantidad que tienes ahora. La concepción del presente y del ahora nos une en esa conciencia abundante y no nos deja arrastrar
por la percepción de la cantidad y la prosperidad humana. ¿Me explico? Entonces, cuando alcanzamos ese espacio es que la prosperidad puede fluir o no sin sufrir por ello. Y la abundancia cobra un sentido que al emanar ese sentido abundante, descubro que la escasez no existe. Hablamos de dinero, pero ahora observa escasez de cariño, escasez de silencio, escasez de... No existe tal cosa cuando una conciencia se hace con el presente, permitiendo que el presente la supere. ¿Viste? Todo lo que tú necesitas para existir es la existencia que te permite existir. No puedes tener más que eso, tampoco menos. Cuando tú pierdas tu cuerpo, seguirás teniendo lo mismo. Gracias. Qué buen viaje. Qué bueno. Algunas personas me escriben, algunas enfurecidas, porque dicen que cuando uno enseña la verdad no hay que cobrar. No lo sé. Yo solo sé cómo ocurre en mi forma personal y estoy en paz con ello. Eso no significa, atención, y esto es importante, eso no significa que el correo que recibimos con ese enojo no sea parte de mi conciencia también. Porque en el momento en el que soy consciente de que alguien está enojado porque yo cobre, sé que ese es mi enojo. Entonces, desde mi aceptación de mi forma de expresar mi abundancia, es que yo puedo incluir el enojo del otro, sin la necesidad de contestarle ni justificarme, sin la necesidad. Lo cual me lleva a que da igual si le contesto o no le contesto. ¿Sí? Déjame ver dónde estamos. Ahí hay una pregunta. Bien. Dame un segundo que integro esto. Te cuento un cuento. En mi proceso de deshacer creencias, historias de estas, escuché una voz en mi cabeza que decía: Sergi, ¿tú estás dispuesto a todo para estar en este proceso y alcanzar tu ser? Y yo dije, claro que sí, a la orden. Entonces, ¿tú estás dispuesto a tener un Ferrari? Y automáticamente surgió tanto miedo de mí. Y dije, un Ferrari no, yo quiero servir a lo espiritual. Estoy dispuesto a todo menos a tener un Ferrari. Porque si soy espiritual, ¿qué dirá la gente si voy con un Ferrari? Ahí lo único que estaba ocurriendo es que se me estaba mostrando mi comprensión de la abundancia y la espiritualidad y se estaba poniendo de manifiesto la incongruencia interna. La incongruencia interna. ¿Conocen a Osho? Casi un centenar de Rolls Royce tenía. Y tuve la ocasión de conocer a alguien que conocía a su chofer. Y él me decía que el chofer, sonriente, decía, la gente cree que a él le gustan tener Rolls Royce, pero a él le da igual si los tiene o no. A él le gustan los Rolls Royce, pero no le gusta tenerlos. Interesante, ¿verdad? Pero claro, podemos verlo desde esta perspectiva. Y aquí es un cuento y una opinión, no se la crean. Pero si un ser que está alineado con su voluntad de su espíritu y le gusta algo, ¿qué sentido tiene que la vida lo esté creando? Porque él es vida. Y en esa creación no hay una posesión de eso. Interesante, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que ocurrió cuando él quiso poner en venta sus Rolls Royce? Que la Rolls Royce se vio gravemente amenazada.
Estuvo a punto, hubiera podido quebrar de ese movimiento. Imagínense, el movimiento político que ocurrió ahí. Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque sacude cosas. Pero ahí fue muy cuento, así que no se lo crean. Cuando el ser experimenta algo, no lo posee. No cree que ya lo tiene. Entonces, cuando ocurre eso, que al hacer ese gesto, lo que estoy sintiendo se transforma. ¿Bien? En el momento en el que creo que lo he conseguido, estoy regresando al patrón de mismo momento. ¿Me explico? Es como... Vuelvo al patrón en el que tarde o temprano volveré a ver lo mismo que he visto antes. ¿Qué hacer? Nada. El ego es quien quiere conseguir eso que preguntaste. El ego es el que cree que lo ha conseguido, el que cree que cuando la vida nos trata de mostrar que no es así, que nada de lo que creemos es cierto. Cuando realmente se transforma del todo, tú no crees nada, porque te sabes ignorante. Y al saber que eres ignorante, descubres tu conocimiento, el cual no le interesa si lo has conseguido o no lo has conseguido, porque si vuelve a aparecer lo vas a aceptar y ya está. Entonces el ego es el que pide siempre, ¿cómo hago para desaparecer? ¿Cómo hago para desaparecer? Cuando lo que está preguntando es, tú atiéndeme a mí. El ego dice, ¿vas a ser espiritual? Muy bien. Voy a construir un ego espiritual que te vas a enterar. Entonces lo que hace el ego es tratar de que todas las enseñanzas apunten a él. Todas las enseñanzas que te liberan del ego apunten a él para que le atiendas. El deshacer del ego, venga, mirar al ego. El no sé qué del ego, venga, mirar al ego. Venga, mirar al ego. Y ahí el ego se alimenta de tu atención porque obtiene su importancia personal a través de tu mirada. ¿Sí? Es la misma acción que cuando tienes dolor aquí, de repente todo el mundo te da ahí. ¿Sí? Igual. Cuando tú dejas de darle importancia a eso, de repente nadie te da ahí. ¿Te has dado cuenta de eso? Que nadie me toque ahí, que nadie me toque, que me he levantado con un olor y ese día aquel compañero que nunca me toca, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido hoy? Hostias, ¿sí? Pero cuando tú realmente aceptas que eso está doliendo y lo sueltas, ahí pasan cosas. Ya no necesitas que nadie apunte a aquello que tienes que aceptar, porque ya lo estás haciendo. Y si ocurre, como lo estás aceptando, no te enoja. ¿Viste? Déjenme integrar todo esto. ¿En dónde estamos? ¿Qué hora estamos? Faltan 10 para las 7. Entonces, vamos a ver que estemos cerrando esto y vamos a ver dónde estamos. Sí, pareciera que estamos en Barranquilla, cerca de Barranquilla. ¿Dónde estamos? Barranquilla. Pero en realidad estamos en un significado. Cuando nos damos cuenta de que no estamos en un lugar, sino en el significado que le damos al lugar, somos conscientes de que estando solo en ese lugar, estamos también en todas partes. Interesante saber eso. Estamos bien hasta aquí. Muchas gracias por su honestidad y quiero mostrarles una última cosa muy breve para terminar. Observen la sensación de hermandad y compañerismo que nace cuando nos reunimos con el propósito de aprender a ser honestos. Nace una unidad que por más estrategias de gestión de relaciones y emocionales no se consigue. Es una mirada de estoy en lo mismo que tú, estoy en lo mismo que tú, estoy en lo mismo que tú. Hay una mirada de sí,
Ya no estoy más avanzado, más atrasado, tú eres de aquí, yo de allá. Estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Estamos en el mismo lugar todos. En la posibilidad de aceptar lo que ocurre o de rechazarlo. Ahí estamos todos. El maestro más elevado que tú veas en el mundo mundial está en el mismo lugar que tú, dispuesto en su presente a rechazar o aceptar lo que ocurre. Nada más. Gracias.